Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta del Toro Televisión para analizar juntos lo que hoy trae de novedoso este viernes 2 de diciembre. Ya estamos aún nada de la Navidad. Hay una noticia muy triste y que tiene pues absolutamente consternado a nuestro vecino del norte, a Francia. Y es que pues gracias a la participación vecinal o al hallazgo que hizo alguna vecina en una casa, han descubierto los cuerpos sin vida de 2 bebés en el congelador de una señora. Bueno, y a esta señora naturalmente ha sido detenida. Esta señora está siendo analizada por los forenses para ver qué relación tenía a través de su ADN con esos 2 bebés. A su vez están analizando los cuerpos de los bebés para ver de qué y cómo murieron y cuánto hace de eso, pero ya imaginarán que, en fin, la crueldad de estos sucesos tiene absolutamente en jaque a la opinión pública francesa. La verdad es que lo entiendo perfectísimamente. Bueno, y del horror en Francia, esta es una ciudad donde ha ocurrido todo esto, no muy lejana de España, ¿eh? Bueno, de lo que ocurre en Francia, que ya les iremos informando, nos vamos a lo que pasa en Melilla. Hay un joven que ha decidido que se podía uno colar en Melilla sin necesidad de los escarpados muros de la valla y con un parapente ha conseguido superar las vallas fronterizas, ahí lo ven, y no solo eso, huir de la persecución que lógicamente pues las fuerzas de seguridad españolas han emprendido para capturarlo y probablemente, pues no sé, si acaso, como dicen que en España, dice Marlaska, que no se devuelve a nadie en caliente, pues a lo mejor un poco más fresquito, pero devolverlo a la frontera del lado de lo que quería burlar. Bien, y dicho esto, ustedes seguramente se preguntarán, oiga, ¿qué pasa con los paquetes llamados pirotécnicos, con los paquetitos esos tal, que ahí ven uno de ellos, escritos a mano y tal? Bueno, aquí se empiezan a mezclar cosas mucho más complejas que tal como lo veíamos ayer. Los paquetitos que llegan por correos con la dirección escrita a mano, el mismo parecido formato, la cajita esa de marrón, etcétera, etcétera, hoy han empezado a ser otra cosa diferente. ¿Por qué? En primer lugar, pues porque las embajadas de Ucrania, internacionalmente hablando, en Europa, pues están empezando a recibir paquetes que se caracterizan por contener elementos sangrientos. Por ejemplo, en la embajada ucraniana en España han recibido un sobre que en su interior contenía un ojo de un animal aplastado, la sangría, etcétera. Desagradable, pero es lo que hay. Otras embajadas ucranianas en Europa han recibido parecidos paquetes sangrientos en las últimas horas. Y no hay muchas novedades respecto a la investigación policial de lo que fue el origen del problema, las cartas pirotécnicas, que habían sido emitidas desde España y que habían sido recibidas en España, pues ya saben, por Moncloa, aunque se lo cayó, por el Ministerio de Margarita Robles, por el Ministerio, por Ejército del Aire, por la base aérea de Torrejón, por la Embajada de Ucrania, pero también la de Estados Unidos, en fin, bueno, por una serie de lugares. Aquella empresa de Zaragoza que fabricaba lanzacohetes que fueron enviados a Ucrania. Si acaso la gran novedad es que en correos están que trinan, porque son clamorosos los fallos en encontrar ese explosivo que está dentro de los paquetitos. Si eso pasa a los controles de correos, pues hay alguien en correos que debería hacérselo mirar. La embajada de Ucrania ha sido de nuevo acordonada tras recibir una carta sospechosa con restos de sangre y ojos de animales en su interior.
Unos paquetes sangrientos que han llegado también a las embajadas del país en Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia e Italia. Un envío muy distinto a los otros 6 que se han recibido en España en los últimos días. Y es que este sobre no llevaba material pirotécnico, sino restos de sangre y de animales. Y además no procedía desde el interior de España como los anteriores. Esta oleada de sobres bomba que se han recibido durante esta semana en el Ministerio de Defensa o en la base aérea de Torrejón de Ardoz ha levantado las alarmas en la plantilla de correos. Todos los sobres detectados pasaron por instalaciones de la empresa hasta que fueron entregados como cualquier otro paquete ordinario, lo que ha enfadado y mucho a los trabajadores, ya que en 2021 Correos adjudicó a una nueva empresa de seguridad la protección de su centro en Madrid, aunque parece que ninguna de estas medidas han sido suficientes para evitar el procesamiento de estos 6 sobres bomba que ya investiga la Audiencia Nacional. El ministro de Exteriores ucraniano asegura que estos actos son una campaña de terror e intimidación. Incapaz de detener a Ucrania en el frente diplomático, están tratando de intimidarnos. Sin embargo, puedo decir que esto no dará resultado. Vamos a seguir trabajando de forma efectiva para alcanzar la victoria en Ucrania. Mientras tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado desde Odesa que ninguna carta bomba ni actuación violenta cambiará el compromiso de España con Ucrania. Bueno, pues así están las cosas. Permítame que a continuación dé la bienvenida al programa a una persona que lo merece y mucho. ¿Por qué? Porque lleva una especie de apostolado por el rigor de los datos de empleo o de desempleo, como prefieran, por el rigor de los datos de los contratos y por el rigor, cómo no, de los datos de la seguridad social. Ya le conocen, es don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes, don José Luis. Hola, buenas tardes. Le voy a proponer para la medalla, porque, hombre, ha tenido que ser hasta Feijóo que se dé cuenta de que hay una doble contabilidad con los datos de los desempleados y que ese es un tema crucial, importantísimo. Lo llevo usted diciendo aquí, fuera de aquí, me imagino también, no sé cuántos los meses, y finalmente se ha levantado lo que políticamente podríamos llamar una trifulca. Bueno, eso coincide con los datos del paro. Yo le quiero pedir pues su opinión sobre estos datos de noviembre. Bueno, pues los datos de noviembre son, yo diría, no muy brillantes, por decirlo de entrada en plan fino. Y luego a mí me parece que seguimos teniendo el riesgo de un gobierno que quiere morir de éxito, ¿no? Es decir, están diciendo que estos datos son maravillosos cuando no es para tanto, a poco que uno escarbe en ellos, ¿no? Entonces yo creo que esta situación no es buena, ¿no? Y luego con este tema que usted planteaba al principio, ¿no? Del rigor, de la transparencia, de los datos. A mí me parece que la clave no es discutir sobre las estadísticas, sobre los datos, sino sobre las personas, ¿no? Es decir, al final cada uno de estos numeritos representa una persona y si hay un conjunto de personas a las cuales se les hace desaparecer o se les oculta o se les pone detrás de un cristal opaco para que no se les vea bien, hombre, pues seguramente a toda esta gente no se les va a dar medios para salir de esa situación, ¿no? Y esto es lo realmente preocupante, ¿no? Es decir, que veamos en los datos no solamente el número frío, sino que pensemos que esos datos reflejan personas que están en una situación, en muchos casos, de exclusión social porque llevan años en el paro y no hay facilidad para que salgan de él. Este es el gran drama de este país, ¿no? Es decir, los datos del paro de este mes, bueno, pues esta bajada del paro aparente de 33.000 personas en números redondos, bueno, pues está bien, pero claro, si yo me comparo con el mes de noviembre del año pasado, pues es la mitad, fueron más de 70.000, 74.000 si no recuerdo mal. Bueno, pues entonces tampoco es para tanto, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando como denominador común? O como dicen los expertos en plan fino, perdóneme la broma, la tendencia, ¿no? Y la tendencia es que la economía en España se está enfriando, hemos visto cómo el crecimiento del PIB ha sido prácticamente nulo y eso se relaciona directamente con el empleo. Es decir, en la medida que el PIB no crece, no se genera actividad económica, no se generan nuevas contrataciones. Y estamos en una situación prácticamente de quedarme como estaba, es decir, ni avance ni retroceso, ¿no? Y eso se refleja muy bien en los datos de la Seguridad Social. Oiga, en este mes de noviembre ha caído la afiliación a la Seguridad Social en 155 personas. Es decir, bueno, si esto es para estar contentos,
Bueno, pues vale, pues fenomenal, ¿no? Si a eso añadimos que el último día del mes se dieron de baja más de 100.000, pues es para estar contentos. Y si cada uno de los viernes del mes lo que nos da es un saldo negativo en la afiliación a la Seguridad Social, pues es para estar contentos. Perdónenme la ironía, pero de luego yo no lo estoy. Y este es el gran drama, ¿no? Esto de la contratación, que este gobierno saca tanto pecho y está muy bien, de que haya más contratación indefinida, pues hombre, mes a mes, vamos que gotita a gotita esa contratación indefinida va disminuyendo. Este mes de noviembre son 2,5 puntos menos que el mes pasado y así sucesivamente. Es que el 60% de esos contratos indefinidos que se realizan no tienen una jornada completa. Y esto es el drama. El empleo en este país, el poquito que se crea, se está troceando. Y esto es muy peligroso porque estamos creando una situación de trabajadores con un supuesto o sin suponer un contrato indefinido, pero que no les da para llegar a fin de mes. Oiga, mire, el dato más, si quieren, hasta entre comillas divertido, ¿no? Con muy pocas comillas, el divertimento es que hay 40.000 personas a las que este mes se les ha hecho más de un contrato indefinido. Pues hombre, está bien esto, sí, ¿no? Muy indefinidos no eran, eso está claro. Por eso, ¿no? Es decir, sí, que esta es la situación, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos datos concretos. Usted ha repetido en Pulso Económico y en la Redacción Abierta 1000 veces algo que hay que volver a repetir, porque luego hablaremos o no de si hay doble contabilidad. Alguien que está desempleado es alguien que no tiene empleo, alguien que quiere trabajar y pues el mercado no lo recibe adecuadamente. Ahora, excluir de la lista de los parados registrados a los que se están formando en cursos que les propone el propio INEM es algo sucio, excluir de la lista a los que están con disposición limitada, pues no dejarán de ser desempleados porque no puedan trabajar 8 horas. Y es que eso suma pues 483.000. Bueno, y 483.000, ¿sabe lo que pasa con ello? Que empeora el cuento de que nos alejamos de los 3 millones de parados. Seguimos por encima, eso es lo primero que hay que decir. Y luego quiero conocer su opinión sobre el sospechoso aumento de los contratos fijos discontinuos, que es a lo que se refería Feijóo. Bueno, pues mire usted, los datos que han puesto en pantalla son exactos, son los datos que da el propio Servicio Público de Empleo, por tanto no son datos que se invente usted ni me los invente yo, es decir, son datos oficiales y que están a veces un poquito ocultos, ¿no?, en esa opacidad de la que decíamos antes. Yo le quiero dar otro dato más que esta vez he mirado con cierto detalle, yo diría que casi por curiosidad o para confirmar. El número de demandantes de empleo en bruto, este mes se han incrementado en 81.000 personas con respecto al mes anterior. Y el número de demandantes de empleo ocupados, es decir, gente que se ha inscrito en el Servicio Público de Empleo, pero que se supone que tiene empleo, eso se ha incrementado con respecto al mes anterior en más de 100.000. En concreto, 110.697. Oiga, qué curioso, ¿no? ¿Qué empleo tendrá esta gente que se apunta al paro, se apunta al Servicio Público de Empleo para buscar otro trabajo? Oiga, ¿no serán buena parte de estos 100.000 esos fijos discontinuos que cuando se les hace desaparecer su contrato, es decir, cuando su contrato, mejor dicho, su actividad finaliza, es decir, se produce el cese de la actividad, se incorporan al desempleo, pero no están desempleados y, por tanto, están inscritos en el Servicio Público de Empleo bajo el epígrafe de demandantes de empleo ocupados? Hombre, yo sigo diciendo lo mismo, La semántica lo permite casi todo, pero si una persona no está trabajando, no está trabajando. No me cuente usted películas. Y esta es la opacidad, esta es la falta de transparencia. Esto es lo que ha salido FEDEA y otra serie de instituciones hoy diciendo, oiga, esto hay que arreglarlo, ya está bien, ¿no? De que tengamos no ya la doble o la triple, sino sobre todo tengamos una única contabilidad del paro, una contabilidad que se pueda auditar y que de alguna manera todo el mundo sea consciente y pueda manejar los mismos datos. Insisto en lo que le decía al principio, detrás de los datos, personas. Y que este gobierno no se olvide de que si
en lugar de menos de 3 millones, que es sacar pecho, lo que hay en el paro son 3,5 millones, oiga, usted tiene que dar soluciones para 3,5 millones y no para menos de 3 millones, 2.800.000. Es que la cuenta es un poquito fuerte, ¿no? Es casi medio millón de personas que se les está dejando fuera de cualquier medida. Y eso me parece que no es propio de un gobierno que va de social por la vida y que va planteando que no quiere dejar a nadie solo. Pues oiga, a esto les deja la más absoluta soledad. Sí, es así. Y sobre todo genera un precedente muy preocupante. El que hace trampas en la estadística, esta debiera ser una estadística en un país con tradición de paro estructural sagrada, como el dinero de los seres de Andalucía. Igual, con estos números no se puede hacer ni siquiera una broma, ninguno. Ahora, esto de hacer trampas con la estadística, como los trileros y el garbanzo, ya sabe usted a qué me refiero, esto es adictivo. Es como el que es aficionado a alguna droga, a algún psicotrópico. O empiezas haciendo la trampa en esto del desempleo, no te pillan, o si te pillan alguien te defiende, queda en que unos dicen que es verde y los otros que es azul. Bueno, y mañana empiezas a hacer trampas en las cuentas de la inflación y pasado mañana las haces en las cuentas de la balanza de pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Me recordaba un funcionario europeo, no español. Así empezó Grecia y la tuvieron que intervenir 2 veces, porque este es el camino del desatino. Hacerse trampas al solitario nos conduce a, pues a sufrir un shock importante en nuestra economía porque está toda viciada de errores interesados. Por eso se cargaron al director del Instituto Nacional de Estadística por desobedecer, ¿o no se acuerda? Sí, me acuerdo, ¿no? Es decir, aquí el problema que hay es cuando la estadística no es favorable, no se analiza para ver cómo mejoramos la estadística de manera real, si nos cargamos la estadística o nos cargamos al autor de la estadística. La cosa es bastante simple, ¿no? Es más de un instituto de estos que se dedican al análisis. Este gobierno lo ha cambiado por personas afines. No le voy a hablar del CIS, que eso fue muy fuerte, que durante bastantes meses el señor Tezanos compaginó su cargo en el CIS con el cargo en la Ejecutiva Federal del PSOE. Pero bueno, eso ya es eso es mucho más fuerte. Pero la verdad es que este dato del SEPE, es decir, es el Servicio Público de Empleo, y que por tanto tiene una responsabilidad directa el gobierno, es decir, depende del Ministerio de Empleo, que no se nos olvide, ¿no? Y que por tanto, si hay una responsabilidad en este maquillaje, ocultación, opacidad, falta de transparencia, como queramos denominarlo, de los datos, bueno, pues es el Ministerio de Empleo, ¿eh? No es en este caso el INE, que en fin, más allá de ese tipo interesado, pero me parece que este dato es muy significativo, ¿eh? Igual que los datos de la seguridad social, ¿eh? Es esta señora que declaraba hoy, Yolanda Díaz, que la derecha está haciendo trampismo. No, las trampas las está haciendo el gobierno, si acaso, ¿eh? Sí, sobre todo porque además, es que insisto, ¿no? en esta idea de decir, oiga, usted no me puede estar diciendo que esto es un mes maravilloso. Mire, en el términos de afiliación a la seguridad social, que es la que nos mide el empleo, ha llegado el fresquito. Todos somos conscientes de que esta mañana hacía frío, por las tardes ya a las 6 o 7 de la tarde el relente. Oiga, se han cerrado las terrazas en Madrid, por ejemplo, o en cualquier otra localidad española. Y el españolito medio nos gusta sentarnos una cervecita, tomarnos la cerveza si podemos, que es una cosa estupenda. ¿Sabe usted cuánto ha caído el empleo en la hostelería este mes? En más de 100.000 personas. ¿Esto es para estar contentos? ¿Estos son los datos históricos? ¿Estos son los datos maravillosos? Un sector de la hostelería que tiene que ver mucho con la actividad económica, tiene que ver con ese sector servicios, hombre, se van 100.000 personas a la calle. ¿Esto cómo es? ¿Esto es la maravilla de estos datos? Entonces, me parece que este gobierno tendría que hacérselo mirar, tendría que ser un poquito más riguroso, sobre todo porque si uno analiza el dato, sabe dónde están los filones, sabe dónde está el crecimiento del empleo, y es verdad que está dando en los sectores más relacionados con la tecnología, en sectores de una mayor cualificación. Por tanto, plantéese usted tomar medidas en el término de las políticas activas de empleo para que esa gente que está en el paro, que esa gente que está en el SEPE, usted le dé una formación adecuada a las demandas del mercado de trabajo y no simplemente se oxiden, valga esta expresión, estando en el desempleo. Es decir, no puede ser que tengamos la mayor tasa de paro de Europa, la mayor tasa de paro de larga duración, la mayor tasa de empleo juvenil. Oiga, campeones, ¿no? Hombre, a mí me gustaría ser campeón de otra cosa. Es que casi nos dejan fuera del Mundial, Es decir, esto, ojo, Es decir que, bueno,
esto ya es una broma aparte, ¿no? Pero es que es verdad, ¿no? Es decir, yo no quiero ser campeones en esta materia, quiero ser campeones en calidad de empleo, en calidad de vida, en recursos humanos eficientes y eficaces. Es decir, quiero un país, de alguna manera, donde la gente pueda llegar a fin de mes sin tener que estar pidiendo un crédito al banco o pidiéndole una ayuda al vecino o al abuelo a ver si le queda un poquito más de la pensión, ¿no? Don José Luis Fernández, te deseo un gran fin de semana, que te lo mereces, Igualmente. y hoy tienes nuestro aplauso porque ya hace mucho que nos advertías tú de todas estas cosas en los datos del empleo. Muchísimas Así. gracias, insisto. Esperemos que esto sirva un poco para que rectifiquen y de alguna vez por todas se empiecen a tomar en serio las estadísticas, que Ojalá. si se utilizan bien pueden ser un buen instrumento. Sin duda, ojalá. Creemos en las estadísticas, lo que no creemos es en los truncos o las trampas, como dice Yolanda Díaz, que se hacen con las estadísticas. Bueno, muchas gracias. Tenemos que, a continuación, hablarles de El Pozo, del grupo alimentario El Pozo, porque El Pozo Extratiernos ha desarrollado a favor de la Fundación Menudos Corazones la campaña solidaria El lugar más tierno del mundo, que ha contado con la participación de la actriz Belén Rueda, presidenta de honor de esta organización y embajadora del proyecto, y que ha logrado recaudar 50.730 euros en esa campaña de sensibilización para dar a conocer pues, la realidad, los orígenes de esas cardiopatías congénitas y transformar esos fondos recaudados en ayuda a los niños y a las niñas con esas patologías crónicas que afecta a 10 bebés cada día en España, y a la vez pues, tratar de respaldar a sus familias durante el proceso de detección y aceptación de esa enfermedad. Así es que nuestra felicitación al Grupo El Pozo. Faltan escasamente 6 minutos para las 8 de la tarde. Abrimos la mesa de análisis político. Les presento a nuestros invitados hoy, don Juan Carlos Bermejo, economista, empresario y verso suelto de Ciudadanos. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Todo bien? Todo bien, muchas Me gracias. alegra mucho. Don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, encantado de estar materia aquí no nos falta, en tu, ¿qué quiere en que tu le diga? programa de nuevo, y en días tan movidos como estos, que hasta Felipe González creo que hoy ha Felipe, ¿me ha saludado, dicho usted? Ha saludado, Felipe. Vamos a ha ver. hecho cosas. Felipe González, que tiene un retiro en un sitio en Extremadura que se conoce como, bueno, no voy a decir el pueblo, no sea acaso que le manden una carta de estas con no sé qué, no quiero yo, pero se conoce festivamente en el pueblo como El Humilladero. Ahí tiene una finca donde pasa mucho tiempo relajándose con los bonsáis, esas cosas que le gustan a Felipe. No suele meterse en líos. Se ha metido en dos en una entrevista que ha querido dar él. No estaba obligado a hablar en ningún sitio. Después de cumplir los 40 años de que llegó a Moncloa, pues ya está, se podía haber dedicado a los bonsáis y no hacer esta entrevista. Es decir, que si habla es porque quiere. Esto les tiene que quedar medianamente claro. ¿De qué habla Felipe González? En primer lugar, de la sedición. Vamos a escuchar lo que ha dicho a propósito de la derogación del delito de sedición. El Estado tiene el poder político central, porque el Estado es también la autonomía, tiene que hacerse cargo de la situación. No puede seguir permitiendo que haya una desconexión de ese tipo. Si uno repasa todos los ordenamientos jurídicos, no digo de Europa, de cualquier país democrático, pero desórdenes públicos es ocupar una estación de ferrocarril. Rebelión o sedición o alta traición, pero no desórdenes públicos. No. Además hay desórdenes públicos. Exactamente. Es decir, tumba la coartada de Sánchez, que había que armonizar esto porque esto en Europa, mire usted, que parecemos muy decimonónicos. Y lo segundo, la sedición no es, como se pretendía, un problema de orden o de desorden público. Tiene otra intencionalidad y hay que castigarla de diferente forma. Me hubiera gustado, luego analizaremos lo dicho sobre la ley del solo sí es sí, a mí me hubiera gustado que hubiera salido antes de la finca del Humilladero y hubiera hecho estas declaraciones cuando su conmilitón, Pedro Sánchez,
indultaba a los que cometían los delitos de sedición, porque en el fondo, bueno, pues esto es un poco tramposo. Te pones como una fiera cuando eliminan el delito y no dicen nada cuando indultan a los que han cometido el delito. Pues chico, no sé yo, pero un poco raro todo, ¿no? Yo creo que Felipe ahora parece que está enfadado, ¿eh? Parece que está enfadado porque algo no le ha salido y tal, pero con los 40 años estaba mala cara, pero estaba permitiendo que capitalizara aquellos 40 años del éxito socialista después de las segundas elecciones democráticas o terceras elecciones democráticas, y se le apuntó básicamente el personaje y dejó fuera a todos los protagonistas de aquella noche. O sea, que usted le llama personaje. Alfonso Guerra Sánchez es un personaje con mucho peligro, ¿eh? No es un personaje cualquiera, un personaje con mucho peligro porque hace cosas de estas. Entonces, unas personas que aprueban en el Parlamento catalán 2 leyes de desconexión, el Estatuto, desconexión de España, 2 leyes debatidas y aprobadas por el Parlamento catalán, y que luego declaran unilateralmente la independencia, que montan toda la algarada aquella para un país independiente, que llevan movilización y control de la prensa para esto, con fondos de dudosa procedencia, pero se ha visto que venían algunos del presupuesto que están avalados ahora mismo por la Generalitat en el Tribunal de Cuentas, para las acciones en el exterior o por lo que fuera. Entonces, que este personaje que tenemos aquí haya indultado a estas personas condenadas por el Supremo en un procedimiento impecable y televisado, donde los condenan por 2 delitos, sedición y malversación de fondos públicos. Sí, sí. Fondos públicos. Y que venga él ahora, que no lo había dicho a sus electores cuando se presenta a pedir por segunda vez el voto. De lo que dijo, no ha hecho nada. Al contrario, le ha tomado el pelo a todo el ciudadano que de buena fe le entregó el voto. Y luego el PSOE, bueno, Felipe dice cosas, pero el PSOE ha votado como un solo hombre a este delito, a las enmiendas que se han puesto al delito de sedición. Y esto va ya como un Panzer a pagar el precio a Esquerra Republicana y a Oriol Junqueras y a toda la banda condenada, que amenaza con volverlo a hacer, y a la fugada, para que entren aquí bajo palio. Sí, sí. Lo que ocurrió en octubre del 2017 en Cataluña no fue un delito de orden público ni de sedición. Fue un delito contra la Constitución, es decir, un delito de rebelión y de alta traición. Eso es lo que ocurrió. Bueno, ahí lo dejan por ahora, ¿no? Bien, bien. Yo insisto, me hubiera gustado más escuchar a Felipe González oponerse al indulto, o me hubiera gustado que de algún modo articulara una respuesta dentro del PSOE, que parece el partido inane. ¿Por qué digo yo que parece el partido inane? Porque tiene ídolos con pies de barro a los que le duran sus actos de valentía entre 12 y 13 segundos. El último, el gran varón aragonés, que levantó la mano o la vara o el callao y la bajó enseguidita. Bueno, es lo que hay. La política es así. Ya lo decía Guerra, el que se mueve no sale en la foto. ¿Se acuerda, don Manuel, eh? Bueno, vamos con lo que ha dicho. Hay otras cosas en las que ha sido más contundente. Felipe González ha dicho algo muy contundente respecto de la ley del solo sí es sí. Lo que hay es una factura muy defectuosa de esa ley. Y cuando uno se equivoca, tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir uno y no pedir a los demás que corrijan lo que hace mal. Pero en este caso se han encomendado a los jueces, al Supremo. Y yo creo, honradamente, la ley está mal hecha. Porque podía haber habido una decisión judicial que uno diga, es que es una decisión judicial equivocada. Pero la cadena de decisiones basándose en la propia ley que se han producido no es, digamos, no es un defecto de jueces a los que llaman machistas, que es absurdo, es un defecto de fabricación. Por cierto, que ha dicho Felipe González, dice, hay jueces machistas. Dice, supongo que sí, como habrá ministros machistas, evidentemente. En fin, Bermejo. La ley del solo sí es sí, perdón por el trabalenguas este. Esta ley es una ley que era necesaria para sufragar una anomalía que había antes entre el abuso y la agresión,
se hizo de buena fe, pero se redactó mal. Por lo tanto, las consecuencias son estas. Y lo que tiene que hacer el legislativo es arreglarla para que no siga ocurriendo esto. Cuanto antes se arregle o se pueda enmendar, pues mejor. Punto. Ya está. Pero Javier, mira también que esta posición que hoy dice Felipe era la que tuvo el PSOE. Recién conocida las primeras sentencias, la ministra de Hacienda dijo que había que rectificarla cuanto antes. La portavoz del PSOE, del partido, dijo también que había que arreglar la ley cuanto antes. Luego vino en el extranjero el líder, y el líder dijo que había que esperar que los tribunales unificaran doctrina. Que es eludir su responsabilidad. Exactamente. Y los tribunales, el Supremo se ha pronunciado ya, ¿a qué espera? Ha dicho caso a caso y que él ha visto el caso que se le ponga en la mesa, pero que no va a ser una disposición general, que eso está en la ley, que hay que arreglarla. Si usted quiere que no apliquemos esta rebaja de delito en favor del reo. Y entonces, es tal el orgullo, es tal la vanidad, que le echan la culpa, que tiran por disparos. Y sobre todo por dos razones. Es una falta de asumir la responsabilidad. Usted me equivoca, hay que arreglarla cuanto antes. Sobre todo, Manuel, por dos razones. A la sociedad. La primera es lo que pretendía el gobierno. El gobierno pretendía amilanar a los jueces para que ignorasen el principio fundamental de favorecer al reo con la legislación que le convenga, la más favorable. Que se acojonaran, perdón por la expresión, o bien por la unificación de doctrina del Supremo, o bien por las palabras de la ministra y del gobierno entero llamaándoles no sé cuántas las cosas. Y eso, pues no lo han conseguido. Y usando la Fiscalía de Ariete. Pero aquí no lo dijimos el primer día, Javier, eso, el Supremo va a ir caso a caso, va a pronunciarse sobre el asunto que tenga que resolver, no va a ser una declaración. Pero ese burladero... Ese burladero que le sirvió durante unos días a Sánchez para no dar la cara, ahora ya tiene que estar frente a sus propias contradicciones, asumiendo las responsabilidades del gobierno. Ya esto supera lo de la señora Irene Montero y su disforia, que demuestra con sus gestos, con sus malas palabras, con sus insultos y con esa actitud de prepotencia, de arrogancia con la que castiga a los españoles. Ya no la quitaremos de encima, pero lo que no queremos es que dure, como decía antes el amigo Juan Carlos Bermejo, no queremos que haya un indulto más. Así es que eso significa que se pongan a currar este fin de semana, que deroguen la ley y que la hagan con calma y bien hecha. Porque así yo, no digo que me duele mucho, en el fondo me duele mucho, pero tengo un elemento que me permite disfrutar de ese dolor. Recordarle cada día a este gobierno que, gracias a su impericia, vean cómo está hoy, a estas horas, el balance de agresores sexuales que se benefician de recortes de condena y de excarcelados. Véanlo, ahí está. 47 rebajas de condena en el día de hoy y 13 excarcelaciones. Y que se les caiga la cara de vergüenza. Suma y sigue hasta que te arregle. Claro. Y además sin retorno. Todo eso que está haciendo ya no tiene retorno. Exactamente, no hay vuelta atrás, ¿no? El que le han bajado la condena con la ley en vigor se queda ya con ella. Y el que está en la calle, hasta que llegue una ley nueva. No, ya sobre este no tiene efecto. No, sobre esto no tiene efecto ninguno. Sobre los nuevos que juzguen. Pero a los que la han rebajado se quedan con la pena rebajada o con la excarcelación. Entonces, claro, es que es muy sencillo. La solución está en sus manos. Y la responsabilidad sobre los nuevos a los que se les rebajen penas y los excarcelen, pues es plenamente de este gobierno. Yo lo veo con una claridad meridiana, Bermejo. Sí, bueno, pero también está el Parlamento, que si ve que el gobierno no mueve fichas, los grupos parlamentarios pueden hacer propuestas de ley para cambiar esto. Ojo. O sea, aquí somos todos culpables. Los que hemos votado que sí a esto que está mal redactado, pero los que han votado que no, también pueden hacer iniciativas parlamentarias para empezar a mover todo esto, porque cada día que pasa, como ha dicho Manolo, pues ahí tenemos el riesgo de que a uno que se le juzgue nuevo, pues se beneficie de esta nueva ley. Yo creo que la oposición lo ha dicho, por activa y por pasiva, y han pedido hasta la dimisión de la ministra. Lo llevan diciendo desde que salió la ley. Lo que pasa es que cuentan con una aritmética parlamentaria que no les salen los números. Apabullante. Apabullante. Es verdad. Bueno, hoy se ha producido algún cambio en ese sentido, porque Vox, que lo había prometido a Abascal, ha llevado un recurso al Tribunal Constitucional que pretende la inconstitucionalidad de esta ley del solo sí es sí. Lo ha hecho porque el plazo creo que finalizaba el día 7 de diciembre, ya no se podía, que es un tiempo después de la publicación de la ley en el BOE.
y ya no se podía presentar si no era antes del 7. Hoy la han llevado y hemos estado allí y esta es la crónica de los acontecimientos. Nos encontramos ante el Tribunal Constitucional, donde hoy Vox ha presentado el recurso número 43 contra la polémica ley de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, que continúa rebajando penas a abusadores sexuales. Javier Ortega Smith, frente a las palabras ayer de Cuca Gamarra, en la que garantizaba que el PP no iba a derogar esta ley, sino reformarla, porque sí que veían aspectos positivos, ha dicho que justamente hay que hacer lo contrario, derogarla porque no es una ley que proteja a las mujeres, sino todo lo contrario. Además, ha querido lanzar un mensaje a todas las víctimas, que es que no están solas y que aguanten porque ellos están con ellas. Todos ellos, y lo digo alto y claro en nombre de Vox, son responsables personalmente de todos los violadores y pederastas que salgan a la calle. Nosotros decimos que frente a un gobierno liberticida no caben parches, no caben reformas, caben distancia infinita. La respuesta de Vox no es retocarlas, ni reformarlas, ni maquillarlas. Es derogarlas de principio a fin y aprobar leyes que garanticen la libertad, el trabajo y la cohesión de todos los españoles. Bueno, pues eso es lo que ha traído el día en materia de la ley del solo sí es sí. Hay otras cosas que están también a punto de cambiar. Don Manuel Pino nos ilustrará, pero yo creo que es muy importante, ahora lo van a ver, que en el Consejo hayan decidido quitar de la mesa el planteamiento de la renovación por bloques y empezar una discusión candidato a candidato. ¿Veremos a dónde nos lleva? Pues evidentemente nos llevará a que avancen casi ya los dos candidatos del PSOE, que son Juan Carlos Campo, paseante de Meritxell Batet, por cierto, y Laura Díez, que esta señora fue directora general en Moncloa de la Coordinación Jurídica. Brillante debe ser, porque creo que fue ahí donde en el Constitucional les dieron 2 bofetones con el decreto de estado de alarma, ¿no? O sea que buenísima, está fenomenal. Y Campo también, porque lo que primero que tendrán que ver en el Constitucional, así que lleguen los nuevos, es la constitucionalidad o no de los indultos a los sediciosos. Y ahí conviene a Sánchez, sobre todo, que esté en el tribunal el que fuera ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Las negociaciones están rotas y puede que José Manuel Vandrés no llegue a ser candidato para el Constitucional. Conservadores y progresistas apunan los tiempos, pero lo previsible es que lleguen al pleno del próximo día 22 sin un candidato en firme para ocupar 2 de los sillones que les corresponden para el tribunal. Los conservadores, a propuesta del PP, rechazan la candidatura de sus homólogos del ala izquierda porque insisten es una elección impuesta por Moncloa. De ser elegido, Vandrés sería una figura clave que apoyaría la presidencia de Conde Pumpido para el Constitucional y proponen otro candidato como Pablo Lucas, juez del CNI, para ocupar uno de los puestos. Su nombre ya se cantaba hace unos meses como candidato en firme para ir al Constitucional y en su momento fue aupado por los propios vocales progresistas del Consejo. Sin embargo, no es del agrado del ala independentista por su vinculación a la causa del espionaje de Pegasus. Esta semana el gobierno escogía al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia de Bolaños, Laura Díaz, para escalar un puesto en sus carreras y ocupar 2 de los sillones que les corresponden al Ejecutivo para renovar este tribunal. Una selección que se hace a expensas de que el Consejo General del Poder Judicial nombre a sus magistrados y una idoneidad, la de Vandrés, que los vocales progresistas parece no están dispuestos a debatir. En el pleno de diciembre, previa a Navidad, los vocales del Consejo podrán votar hasta 36 candidatos o ninguno inclusive. Don Manuel Pino. Bueno, en el Consejo ya sabe Javier que desde el 85, que se reformó la ley por Felipe González, que lo hemos tenido aquí haciendo otras declaraciones, la política ha estado presente en el Consejo General del Poder Judicial y los partidos han ido, con más decoro o menos decoro, han ido poniendo a sus candidatos. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en tiempos nuevos donde el Consejo se da cuenta dónde quiere llevar Sánchez. Sánchez, desde que está en el gobierno y desde que preside esto, las instituciones las quiere ocupar para ponerlas a su servicio, quiere ponerlas a su servicio todas las instituciones. Y entonces tenemos ejemplos en el CNI, en todos los sitios donde él quiere, en el Instituto de Estadística, en la televisión pública, donde ha querido, él tiene que ocuparlas para ponerlas a su servicio. ¿Y aquí qué pasa? Que él, como no podía con los jueces, porque se han dado cuenta por dónde viene, pues tuvo que hacer una ley diciendo, mientras no se prorrogue, no podéis nombrar a nadie en las plazas que haya en el Supremo, en los tribunales de justicia, en la audiencia y tal.
Y eso, bueno, pues puso en marcha una ley. No se conforma, hace otra. Dice, vamos a una iniciativa parlamentaria para que no haya mayorías cualificadas, sino mayorías simples, que tuvo que intervenir Europa y le paró la movida. Y luego, como ahora le conviene esto del Constitucional, por los asuntos que tenga, los compromisos que no sabemos de su agenda, que no conocemos, pues quiere tener un control muy claro sobre el Tribunal Constitucional. Claro y evidente, por eso los nombramientos que ha puesto desde el Consejo de Ministros es una provocación a la Judicatura. Un ministro, que el de los indultos, que acaba de proponerlo el Consejo de Ministros para ir al Tribunal Constitucional. Que hay muy pocos precedentes de ese viaje tan directo, cuando acaba de salir del gobierno, desde el mismo mandato en el que estamos. Sin ser constitucionalista. Luego una señora, asesora, también magistrada, que tiene afinidad con los independentistas y asesora en la su absoluta confianza. De su absoluta confianza. Entonces, claro, los jueces ven esto y ellos están ahí intentando, desde la dimisión del ESME, buscar un consenso y el consenso no se produce hasta hoy que han roto la baraja. ¿Qué va a pasar el día 22 que tienen convocado este asunto? Pues habrá propuestas y a votación, hasta el que cumpla el consenso de 11 votos. Que no se va a cumplir. Y si no se cumple, ¿Y sabes pues, qué te digo? Si pues sabes lo que había que reformar el Código Penal, el delito de dejación de funciones. Ese es el que había que reformar, endurecerlo, y meter en la cárcel a los cargos públicos y quitarles patrimonio por no cumplir con su deber. Quiero decir, diputados, senadores, que son los que tienen que renovar al Consejo, y los miembros del Consejo que tienen que renovar aparte del Constitucional, y miembros del Gobierno que tienen que renovar esto. Si pasan unos plazos y eso no se cumple, que se les aplique el delito de dejación de funciones, pero uno nuevo, donde haya penas de cárcel y de confiscación de sus patrimonios. Verás cómo espabilan. Porque no nos pueden tener así esta gente, coño, con la justicia hecha unos zorros. Europa ya sabes que con esto defiende la independencia. ¿Pero qué Europa? Y de que sean jueces independientes, pues eso. Y en esa iniciativa que se han enganchado también el PP, es lo que ha puesto en la mesa en las negociaciones que han fallado también con ellos. Claro, pero no puedes presentar a dos personas manifiestamente no independientes, manifiestamente vinculadas aparte, en un organismo que tiene que interpretar la Constitución con un sentido de conocimiento y de tal. Otra cosa es que sea alguien de la universidad, que tenga ideas prosocialistas, no me parece mal. Que se cambien los criterios también. Pero, hombre, que el que haya sido ministro y sé qué, no pueda volver a ir en no sé cuánto tiempo. Cabe que el que firma los indultos, el que los propone, vaya a ser el que decida la sentencia del Constitucional. Sobre todo cuando penden del Tribunal Constitucional temas muy sensibles que van a afectar al futuro de este país. Claro. Bueno, a lo que vamos. Bermejo, quiero oírte. Edmundo Val ha dicho hoy que va a competir por la presidencia de Ciudadanos con Inés Arrimadas. No voy a decir eso de erais pocos y tal, no lo voy a hacer. Voy a ser más respetuoso. ¿Tiene posibilidades Val de derrotar a Arrimadas? Bueno, primero, Arrimadas no se ha presentado, que yo sepa, de momento. Pero damos por hecho que lo hará, ¿no? Yo no lo tengo tan claro, Xavier. Bueno. Pero tiene muchas posibilidades de ser el nuevo líder de Ciudadanos. Sí. Este es el que se leyó la ley del solo sí es sí y votó que sí, ¿no? Porque lo dejó al pie de los caballos Arrimadas. ¿Se acuerda de esas declaraciones, no? Sí, él no me lo miré, todo el grupo parlamentario decidió votar que sí a esa ley. Todo el grupo parlamentario, incluida Arrimadas. O sea, no es un tema, luego si se ponen entre ellos a parir... Eso yo no lo sé, pero no me deje mentir. Lo que sí es cierto y verdad es que Arrimadas dijo, yo no me lo leí, esto no dependía de mí. Pues entonces hizo dejación de funciones, porque es la presidenta del grupo parlamentario. Aplíquele usted el decreto ese que quiere. Sí. Pero lleva razón, que yo también he estado siguiendo el asunto, que parece que atribuían que la lectura de esa ley, cuando se propone el sí en el grupo, que estaba leída, examinada por los que tienen más capacidad jurídica, entre ellos el portavoz, que es abogado del Estado, don Edmundo Val. Bueno, pues adelante, que haya candidatos y que haya libertad, me parece muy bien, en el partido. Lo que pasa es que el candidato ya se examinó en Madrid, ¿no? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Fue a las elecciones a Madrid y ahí está. El tema es que este país, no me digas por qué, el centro político permanentemente ha fracasado. Fracasó UCD, fracasó el CDS, fracasó UPyD
Y ahora mira cómo está. Roca con la reforma. Roca con el reformista. Y ahora mira cómo está Ciudadanos, que empezó con tanta fuerza, que estuvo tantos diputados y tal. Pues no sé, no me digas por qué, Javier, pero aquí sociológicamente los partidos de centro acaban todos diluyéndose, ¿eh? Te digo los ejemplos históricos que hemos tenido en la nueva etapa política. Pero lo hacemos por méritos propios, porque la gente nos da nuestra confianza. Y lo que tenemos que conseguir es que llegue el momento en que haya unos liderazgos que cumplan con sus votantes y cumplan con lo que hacemos, con lo que decimos. Tiene razón, pero estoy de acuerdo con don Manuel Pino, en el sentido en el que los partidos de centro pagan un precio muy elevado por sus errores, que los partidos tradicionales, PSOE y PP, pues bueno, pasa el error, como todo el mundo lo disculpa, vamos a ver la nueva iniciativa, vamos a ver el nuevo líder, estoy pensando en Rubalcaba y Sánchez, ¿no? O estaba Casado y ahora Feijóo. Bueno, en fin, sí, bueno, pero el votante le duele, seguramente queda tocado, seguramente se pierden votos, pero bueno, pues hay un indulto generalizado a las siglas por parte del votante y una tendencia a la vuelta al redil, cosa que en los partidos de centro no viose nunca. Nunca. Sí. Aparte del castigo, Javier, del castigo que supone la ley electoral que tenemos para ellos. Sí. Pueden sacar 2 millones de votos y a lo mejor sacan 5 o 6 caños. Pero porque el votante... Porque son restos que no suman en las provincias. Manolo, pero es que el votante de centro siempre es más analítico, tampoco tiene tanta presencia en la industria política, es decir, tanto el PP como el PSOE tienen centenares de miles de correligionarios repartidos por todas las administraciones públicas, que eso ya es una base de voto cautiva, y nuestro votante es analítico y te da su confianza, pero como le falles, se acabó. O sea, claro, entonces tiene que ver que realmente su voto vale para cambiar las cosas. Por ejemplo, la ley electoral. La ley electoral, que esa es la madre de todas las batallas. Pero fíjate también, Carlos, el tema está en que la ciudadanía no ha percibido que el papel de árbitro sirve para conformar gobiernos, para la convivencia, para armonizar el lenguaje, para estar no en este frentismo que tenemos, derecha contra izquierda cada día, que lo tenemos ya en el Parlamento, cada día insultándose, cada día los bloques. Esto es una situación no respirable. Pues esa es la oportunidad que tenemos. Una convivencia pacífica, discrepando con el respeto del contrario, pero sin esta situación de ofensas verbales y de este frentismo que traemos desde Zapatero. Ahí no ha sabido el partido tuyo, que lo voy a criticar sanamente, que tuvo la oportunidad, no supo poner de escena la utilidad que tenía montar un gobierno que hubiese funcionado y no tendríamos todo este historial que tenemos. Lleva razón. Pero te digo una cosa, ahora estamos en un nuevo proceso, vamos a elegir una nueva dirección y yo, honestamente, creo que es un buen momento para renacer y... Ya me conocéis, si yo en los próximos días lo que veo no me gusta, pues tendré que obrar en consecuencia. Pero es importantísimo que un proyecto de centro liberal sea determinante en España y no podemos volver a traicionar a los votantes. Bueno, ¿qué preferís? ¿Que terminemos el programa hablando de los desempleados o que hablemos de las cartas pirotécnicas? Desempleados mejor, ¿no? Venga. Perfectamente. Pues venga, vamos a hablar de la situación por respeto a esas personas. No se las puede clasificar siendo desempleados como están en cursos de formación, pues esto no los pongo. Ya, pero esto qué falta de respeto es. Segundo, si no pueden o no quieren trabajar 8 horas. Imaginen el que ha quedado tocado por el COVID o la que ha quedado tocada por el COVID. Yo quiero trabajar, me queda en el paro, pero 8 horas, muy cuesta arriba. Ahora a lo mejor 5 o 6, pues podría. No, usted ya no tiene empleo, pero ya no es desempleada. Esto me parece de un chorizo lamentable. Las peripecias con los contratos estos de fijos de discontinuos y tan discontinuos como los que hay que han firmado 2 el mismo mes. Esto va por muy mal camino. Aquí no va a haber estadística que sirva para conocer la evolución de algo en este país. Si acaso, dice, hombre, yo me fiaba mucho de los datos de la Seguridad Social. Dice, bueno, pues cuidado que también hay trampa. Bueno,
El paro real que hay en España, que es como se debería medir, que es con la metodología de las US, es de más de 6 millones de personas. O sea, eso es lo que hay que explicar a esta sociedad. Es decir, lo que nos dan los servicios públicos de empleo, que son los 2,8 millones, son las personas que están apuntadas al paro. Punto. En la lista del antiguo Pero INEM, los que están parados y no están apuntados, esos también son parados. O los que no trabajan, las personas que no trabajan, pero que les gustaría trabajar y no están buscando intensivamente, esos también son parados. Los que tienen un empleo o 2 empleos, como usted ha dicho, de 3 horas a la semana, que son empleos que no les vale para vivir, eso también son parados. Las personas que están en expedientes de regulación temporal de empleo también son parados. No todos, pero algún porcentaje. Así es como debemos medir el paro real, que es como se mide en la Oficina del Trabajo de Estados Unidos, y no esta basura que nos ofrecen los servicios públicos de empleo, que encima la paradoja, don Xavier, es que vemos hasta presidentes de las comunidades autónomas del PP presumir también de los buenos datos de empleo. Esto es lo más vergonzante que tenemos. El país ha tenido mala nota en 2 cosas relacionadas con el empleo. El índice de paro, que ha sido por encima de la media de Europa, y sigue siendo, de los países con más parados. Y luego teníamos la temporalidad de los contratos, que ha querido esta reforma, que yo no comparto, que creo que ha sido muy mala la reforma, que todos sean indefinidos para ponerlo en la estadística, aunque se llamen fijos discontinuos, pero que todos sean indefinidos, para decir que no tenemos esa temporalidad en la contratación. Entonces, pues todo esto hay que ponerlo en cuarentena, los datos finales de los parados. Eso se llama maquillaje. Claro, pero es que el populismo, ya sabes que tira mucho a la propaganda y a esas estadísticas de todos indefinidos, empleo estable. Se pueden comprar una casa, pero ¿cómo si tiene 3 horas se puede comprar una casa? ¿Cómo si tiene 3 días a cada 3 meses, aunque le llame usted fijo discontinuo? Y dice usted que es fijo, si no va a poder comprarse nada con esa capacidad de ingresos. No, pero ha habido una cosa que yo creo que ha estado bien, y es que a los que les obliguen a hacer contratos indefinidos y no tanto temporal encadenado. Yo creo que eso sí ha sido positivo. Yo defiendo la flexibilidad. Temporales encadenados, pero un contrato indefinido a las personas le da cierta seguridad. Yo defiendo la flexibilidad. La flexibilidad en el empleo. Yo defiendo que hay que crear más empleo, hay que tener herramientas flexibles. Tú no puedes ser todos indefinidos, que lo que hace es encarecer las indemnizaciones. Y además, para arreglar todos los líos económicos, te suben las cotizaciones. Es tan importante tener un contrato fijo indefinido que los hay que prefieren tener 2. Imagínate si son útiles. En fin, muchísimas gracias a ambos por vuestra presencia, por vuestras opiniones, y a ustedes por su paciencia y su interés. Tiene premio. Ahora les invito a ver El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Felipe González ha querido terciar en 2 polémicas provocadas por el gobierno de Pedro Sánchez. En primer lugar, la ley del solo sí es sí. Dice el expresidente socialista que si hay jueces machistas, también hay ministros machistas, lo cual es de bastante sentido común. Y eso no tiene nada que ver con los fallos que presenta la ley y que, según él, deben ser corregidos de inmediato. Es más, según él, la ley es defectuosa. También ha terciado en eso de la derogación del delito de sedición, aunque con mucho menos entusiasmo. Dice González que los actos de sedición no son desórdenes públicos, y tiene toda la razón, pero quizá hubiera sido más útil para los españoles que don Felipe González, en lugar de oponerse a la derogación del delito, se hubiera opuesto al indulto que recibieron los que habían cometido la propia sedición. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Las voces que enmiendan la ley Montero ya trascienden a altos cargos y a varones socialistas. El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha asegurado esta mañana que la norma está mal hecha y ha pedido al Gobierno que la rectifique inmediatamente. Sánchez, por el momento, no se ha movido de esa postura de encomendarse al Supremo para resolver este entuerto. Y cuando uno se equivoca, tiene derecho incluso a equivocarse, tiene que corregir uno y no pedir a los demás que corrijan lo que hace mal. Pero en este caso se han encomendado a los jueces, al Supremo. Y yo creo, honradamente, la ley está mal hecha.
Felipe González también rechaza esa derogación del delito de sedición y que pase a llamarse delito por desórdenes públicos. Insiste en que eso no homologa a la legislación española con ninguna de las europeas. Esa, como recordarán, era una de las grandes coartadas, quizás la más repetida, por el propio Pedro Sánchez. Según González, la sedición no tiene nada que ver con los desórdenes públicos y eso es bastante evidente. Lo que se echa en falta es que don Felipe González entrase con esta bribante verborrea cuando se trataba de cuestionar los indultos que daba su conmilitón Pedro Sánchez. El Estado tiene el poder político central, porque el Estado es también la autonomía, tiene que hacerse cargo de la situación. No puede seguir permitiendo que haya una desconexión de ese tipo. Si uno repasa todos los ordenamientos jurídicos, no digo de Europa, de cualquier país democrático, pero desórdenes públicos es ocupar una estación de ferrocarril. Rebelión o sedición o alta traición, pero no desórdenes públicos. No. Además hay desórdenes públicos. Y Yolanda Díaz, que no ha tenido problema en desmarcarse de Podemos en otros asuntos, se ha mantenido leal a Irene Montero con este tema desde el principio. La ministra de Trabajo ha vuelto hoy a defender la norma y ha llamado a esperar a que se pronuncie la justicia. La ley del sí es una norma importantísima para nuestro país, que busca garantizar la libertad sexual de las mujeres en nuestro país y la protección de las víctimas. Es una ley fundamental para nuestro país. Vamos a, como vengo diciendo, tener cautelas y vamos a estar atentos y atentas al discurrir de los hechos. Vox ha llevado hoy al Tribunal Constitucional un recurso contra la ley del solo sí es sí, la famosa ley de Irene Montero. Esto había sido anunciado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y hoy se ha convertido en un recurso más de los que han llevado los de Vox a ese alto tribunal. Por cierto, se ha llevado hoy porque el día 7 de diciembre es el día que cumplen los 3 meses de la publicación en el BOE de la ley, y más allá de ese día no se podría haber presentado recurso. Nos encontramos ante el Tribunal Constitucional, donde hoy Vox ha presentado el recurso número 43 contra la polémica ley de Irene Montero, la ley del solo sí es sí, que continúa rebajando penas a abusadores sexuales. Javier Ortega Smith, frente a las palabras ayer de Cuca Gamarra, en la que garantizaba que el PP no iba a derogar esta ley, sino reformarla, porque sí que veían aspectos positivos, ha dicho que justamente hay que hacer lo contrario, derogarla porque no es una ley que proteja a las mujeres, sino todo lo contrario. Además, ha querido lanzar un mensaje a todas las víctimas, que es que no están solas y que aguanten porque ellos están con ellas. Todos ellos, y lo digo alto y claro en nombre de Vox, son responsables personalmente de todos los violadores y pederastas que salgan a la calle. Nosotros decimos que frente a un gobierno liberticida no caben parches, no caben reformas, caben distancia infinita. La respuesta de Vox no es retocarlas, ni reformarlas, ni maquillarlas. Es derogarlas de principio a fin y aprobar leyes que garanticen la libertad, el trabajo y la cohesión de todos los españoles. Pues vamos a hacer balance. 47 agresores sexuales han visto reducidas sus condenas y 13 han sido excarcelados desde que entró en vigor la Ley Estrella de Igualdad el pasado mes de octubre. En vez de asumir y rectificar su fracaso, la ministra se ha dedicado en las últimas semanas a echar balones fuera, acusando a jueces y políticos de machistas e incluso poniendo en duda la actitud de la policía. Todavía no se conoce una sola reducción de penas y no se va a conocer. Es propaganda machista. Esto es lo que dijo Irene Montero sobre su ley del sí es sí y esto es lo que está pasando. Rebaja récord de condena por la ley del sí es sí. 7 años menos de prisión a 2 violadores. Librado un condenado a 12 años por agresión sexual sin terminar la pena gracias a la ley del solo sí es sí. No es propaganda machista. Se llama mentir y jugar con todas las víctimas que ella misma dice defender. Se llama echar la culpa a otros, mirar para otro lado y no hacer autocrítica. Desde que la ministra de Igualdad sacó su ley, no ha parado de buscar excusas en otros y acusar a terceras personas de que no se está aplicando bien. Pero la realidad es muy diferente. Su norma no sirve. Primero, acusó a los jueces de no estar preparados y les señaló por no saber aplicar las leyes. Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes.
Y de repente sale la ministra de Justicia a contradecir sus palabras. El Consejo General del Poder Judicial lleva desde el año 2003, antes de que se aprobara incluso la ley integral, la ley del año 2004, lleva formando a los operadores jurídicos, a los jueces y las juezas, para que tengan esa perspectiva de género a la hora de aplicar las sentencias. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Después, Montero acusa a los políticos de promover, según ella, la cultura de la violación. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y no termina aquí la cosa. El Ministerio de Igualdad saca una campaña y ataca a la policía. Irene no tenía suficiente. No la hacía bien, por eso se fue de su vida, acumulando ya denuncias en comisaría. Se ve que ese día tenía el momento buscado. Sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado, apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos. Ella cayendo hacia el suelo, viendo su vida y su sueño truncado. Esta es la historia de una ministra enfadada con el mundo por una ley que ella sacó. Por supuesto no acaba aquí. Vamos a tener más capítulos. Y la otra ley estrella de Montero, la ley trans, tampoco cuenta con el visto bueno del ala socialista del Gobierno. Quedan solo 2 semanas para la votación de las enmiendas del PSOE, como limitar la autodeterminación de género en el caso de los menores o endurecer el proceso de reversibilidad. Los socialistas aquí tienen las manos atadas. El bloque de investidura está con Unidas Podemos en esta ley, por lo que todas las miradas apuntan ahora hacia el Partido Popular. Según apuntan hoy varios medios, feministas destacadas del PSOE ya estarían manteniendo contacto con los de Feijóo. Bueno, y hoy precisamente Carmen Calvo ha sido vista presidiendo la primera edición de unos premios que llevan su nombre y que están dirigidos a la lucha contra la violencia de género. Atención a esto que ha dicho la vicepresidenta. Ella ha abogado por una reforma de la Constitución que recoja que hombres y mujeres son lo mismo. La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ya lo decía Antonio Machado, y Felipe González ha salido del humilladero donde suelen refugiarse para sentenciar como un verdadero rey Salomón. Puede, dice Felipe González, que haya jueces machistas, pero la ley está mal hecha. Una de cal, otra de arena. La verdad es que la lógica de Felipe González lleva pues, a tener que considerar pues, algo bastante serio, que es que alguien que se equivoca tiene la obligación de rectificar. Y ha terminado por rejonearles el gran Felipe González con la rectificación debería ser inmediata, otra cosa es patética. Se ve que no recuerda el octogenario Felipe González que con Sánchez en Moncloa aquel viejo papel de expresidente equivalente a jarrón chino ahora es mucho peor. Es distinto y es peor. Ahora es un expresidente, es un viejo jarrón del chino, que es bastante más serio y bastante peor. La cuestión es que un expresidente se acumula en las estanterías porque nadie va por él y ahí le va cayendo una de polvo tremenda. ¿Y qué decir de la filípica en torno a si el delito de sedición equivale o no equivale a los desórdenes públicos? Bueno, a mí me recuerda a aquellos abuelos que insisten a sus nietas con que salen a la calle con la falda demasiado corta y las nietas pasan de los abuelos olímpicamente. Como debe pensar Pedro Sánchez desde Moncloa, qué absurdo todo esto, porque la cuestión es que se les dio el indulto. Lo de menos para Sánchez, desde luego, es si esto es homologar o no con Europa. Él dice lo que dice y luego, si acaso, lo piensa. Vamos, que Felipe González hoy ya no caza ratones ni siquiera en la Moncloa. Y el Partido Popular ya ha denunciado ante la Comisión Europea el asalto a las instituciones del Gobierno tras el nombramiento tan polémico de Juan Carlos Campo al Tribunal Constitucional. Entre tanto, la designación del CGPJ de sus magistrados sigue muy alejada del consenso. Los vocales irán sin pacto previo a la próxima reunión del Pleno del día 22 de noviembre, lo que podría retrasar de nuevo los nombramientos y no verlos hasta el año 2023.
Las negociaciones están rotas y puede que José Manuel Vandrés no llegue a ser candidato para el Constitucional. Conservadores y progresistas apunan los tiempos, pero lo previsible es que lleguen al pleno del próximo día 22 sin un candidato en firme para ocupar 2 de los sillones que les corresponden para el tribunal. Los conservadores, a propuesta del PP, rechazan la candidatura de sus homólogos del ala izquierda porque, insisten, es una elección impuesta por Moncloa. De ser elegido, Vandrés sería una figura clave que apoyaría la presidencia de Conde Pumpido para el Constitucional y proponen otro candidato como Pablo Lucas, juez del CNI, para ocupar uno de los puestos. Su nombre ya se cantaba hace unos meses como candidato en firme para ir al Constitucional y en su momento fue aupado por los propios vocales progresistas del Consejo. Sin embargo, no es del agrado del ala independentista por su vinculación a la causa del espionaje de Pegasus. Esta semana el gobierno escogía al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora general del Ministerio de la Presidencia de Bolaños, Laura Díaz, para escalar un puesto en sus carreras y ocupar 2 de los sillones que les corresponden al Ejecutivo para renovar este tribunal. Una selección que se hace a expensas de que el Consejo General del Poder Judicial nombre a sus magistrados y una idoneidad, la de Vandrés, que los vocales progresistas parece no están dispuestos a debatir. En el pleno de diciembre, previa a Navidad, los vocales del Consejo podrán votar hasta 36 candidatos o ninguno inclusive. Los envíos de las llamadas cartas pirotécnicas se han complicado y bastante en las últimas horas. Veníamos de unos supuestos y algunas cosas lo contradicen. Lo que no contradicen los supuestos es que ha habido o se ha puesto en tela de juicio la falta de control en correos por las cartas que van recibiendo unos y otros con material pirotécnico, o sea, pólvora, etcétera, lo que sea, dentro de esos sobres. Hay gran confusión en correos y gran enfado en correos porque quien tenía que haber estado impidiendo que esas cartas llegaran al destinatario sencillamente no lo ha hecho. Bueno, a última hora de la mañana, eso de la 1 de la tarde, se ponía en marcha todo el operativo policial con los TEDx al frente para ver qué pasaba en la Embajada de Ucrania otra vez. Ahí recuerdo que había un sobre explosivo que hirió levemente a un vigilante de seguridad. Bueno, la sorpresa ha sido que la carta de hoy no venía desde suelo español, sino desde el exterior, y que además ha sorprendido mucho a todos porque llevaba elementos impregnados en sangre. Y dentro del sobre, ya en manos de los TEDx, han visto que lo que había era el ojo de un animal chafado, una cosa bastante repugnante que coincide con el tenor de otros envíos similares que han recibido otras embajadas de Ucrania en Europa. Así es que esto da la sensación que coinciden en el tiempo pues 2 oleadas distintas de envíos de cosas extrañas contra los que pues, en algún momento han tenido que ver con el apoyo al gobierno ucraniano de Zelensky. La embajada de Ucrania ha sido de nuevo acordonada tras recibir una carta sospechosa con restos de sangre y ojos de animales en su interior. Unos paquetes sangrientos que han llegado también a las embajadas del país en Hungría, Países Bajos, Polonia, Croacia e Italia. Un envío muy distinto a los otros 6 que se han recibido en España en los últimos días. Y es que este sobre no llevaba material pirotécnico, sino restos de sangre y de animales. Y además no procedía desde el interior de España como los anteriores. Esta oleada de sobres bomba que se han recibido durante esta semana en el Ministerio de Defensa o en la base aérea de Torrejón de Ardoz ha levantado las alarmas en la plantilla de correos. Todos los sobres detectados pasaron por instalaciones de la empresa hasta que fueron entregados como cualquier otro paquete ordinario, lo que ha enfadado y mucho a los trabajadores, ya que en 2021 Correos adjudicó a una nueva empresa de seguridad la protección de su centro en Madrid, aunque parece que ninguna de estas medidas han sido suficientes para evitar el procesamiento de estos 6 sobres bomba que ya investiga la Audiencia Nacional. El ministro de Exteriores ucraniano asegura que estos actos son una campaña de terror e intimidación. Incapaz de detener a Ucrania en el frente diplomático, están tratando de intimidarnos. Sin embargo, puedo decir que esto no dará resultado. Vamos a seguir trabajando de forma efectiva para alcanzar la victoria en Ucrania. Mientras tanto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado desde Odesa que ninguna carta bomba ni actuación violenta cambiará el compromiso de España con Ucrania.
Y la guerra está servida en Ciudadanos. Edmundo Val ha anunciado hoy su candidatura a liderar la formación naranja. Esto le llevará a batirse con Inés Arrimadas en el caso de que esta dé un paso adelante y confirme su participación en las próximas primarias. El anuncio se produce después de semanas de tensión interna en la que la relación entre ambos ha saltado por los aires por varios motivos. El primero, la visión respecto a la ley del solo sí es sí, y el segundo, las diferencias genéricas en torno al nuevo proyecto de partido que han llevado a Val a dar ese paso adelante. Desde el entorno de Arrimadas confiesan que la noticia les pilló por sorpresa esta mañana y que el portavoz naranja no se lo comunicó hasta minutos antes de hacerlo a la prensa. La página económica de hoy está marcada nítidamente por los datos sobre el desempleo. El paro ha bajado en noviembre en 33.512 personas y nos alegramos todos mucho. Pero eso, en plena polémica sobre el maquillaje de las cifras, la falsedad de algunas de ellas, nos obliga a hacer algunas reflexiones. La primera, el Gobierno nos engaña cuando dice que nos alejamos de los 3 millones de desempleados. No, no es verdad. Estamos bastante por encima. Estamos en 3.364.000. Y ello se debe a que hay grupos importantes de desempleados que, porque están haciendo cursos de formación, son tachados de la lista de parados, siendo que están parados, siendo que no tienen obligación de ir a trabajar en ningún sitio y siendo que no perciben por ello ningún ingreso. También están todos aquellos, muchos por causas derivadas del COVID, que piden, por favor, me he quedado sin trabajo, búsquenme un trabajo que me permita hacer 4 horas, que lo necesito, pero no puedo hacer 8. Esos que no tienen trabajo también son excluidos de la lista del desempleo, que pues, no cabe duda que tiene que reflejar a todos aquellos españoles que quieren trabajar y no tienen empleo. Bueno, pues eso demuestra la falta de honradez de esos datos que mes a mes se vienen produciendo y que son equívocos. Hay otros detalles, por ejemplo, el incremento descomunal de los llamados empleos fijos discontinuos. Oiga, si son fijos y por muy discontinuos que sean, como hay personas que en el mes de noviembre tienen 2 contratos de esos fijos discontinuos. Y los datos de la Seguridad Social, que demuestran que la economía española está plana. Sí, es verdad, caen 155 cotizantes de la Seguridad Social. ¿Y eso qué demuestra? Pues que no hay contratación, es obvio. El paro baja en 33.512 personas. Este dato refleja la mayor caída en un mes de noviembre desde el año 2007. Celebración absoluta en la Moncloa. El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, a pesar de la incertidumbre provocada por Putin y su invasión en Ucrania. España está avanzando. Pero los datos están más que maquillados. Según el Gobierno, actualmente hay 2.800.000 parados. Si se le suman los que están en formación y disposición limitada, en total 3,4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. En este mes han firmado 1,4 millones de contratos, el menor número de un noviembre desde 2014. El número de afiliados a la Seguridad Social disminuye. Noviembre registra 155 cotizantes menos. Además, el número de contratos se ha desplomado casi un 30% durante el último año, lo que demuestra que hay un enfriamiento en el crecimiento de empleo. En noviembre se han firmado más contratos temporales que indefinidos y, ojo, 3 de cada 10 indefinidos son fijos discontinuos. Pueden no trabajar durante meses, pero nunca aparecen como parados. Este tipo de contrato de atención sube un 525% en lo que va de año. Desde la oposición acusan al Gobierno de ocultar parados. Con el presidente Rajoy, 3,5 millones de puestos de trabajo. Y todo esto sin la doble contabilidad de los millones de contratos fijos discontinuos que a efectos de paro no computan como parados. Yolanda Díaz critica al PP de hacer trumpismo económico. O pedirle a la derecha de nuestro país que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y económica. Me gustaría que por primera vez el señor Feijóo se pueda alegrar de que los datos de paro en su país, quedando mucho por hacer, son positivos. El Gobierno pide que nos alegremos por los datos, pero la verdad es que los números no cuadran. Y Educación pospone a 2027 la nueva selectividad ante las críticas de toda la comunidad académica. El Gobierno quiere alcanzar mayores consensos antes de cambiar esa prueba EBAU y reformulará el polémico examen de madurez.
El formato de la nueva EBAU se aplaza y no se implantará de manera definitiva por lo menos hasta 2028. El Ministerio de Educación cede así a la petición de 15 de las 17 consejerías autonómicas, Madrid y Castilla y León al margen, que pedían retrasar la implantación de la norma tras las duras críticas y manifiestos de personalidades procedentes del mundo de la filosofía, la escritura y maestros universitarios, entre otros, por imponer una prueba de madurez y no de conocimiento. De hecho, hasta la Real Academia de la Lengua Española hace una semana se mostraba muy crítica con la propuesta de la nueva EBAU por reducir la lengua y la literatura, y rechazaba la pretensión del ministerio que dirige Pilar Alegría de que los alumnos debían someterse a una prueba de acceso tipo test, perdiendo con ello la capacidad de reflexión y argumentación, comprensión y ordenación del discurso. Los cambios, sin embargo, no se formalizarán hasta el próximo 13 de diciembre, cuando tenga lugar una nueva conferencia sectorial de educación con el ministerio. Una de las pretensiones de la cartera que dirige Alegría era condensar en una única prueba las asignaturas de lengua castellana y literatura, lengua cooficial y lengua extranjera, historia y filosofía, contando con apenas 25 preguntas tipo test y 3 preguntas de desarrollo limitadas a 150 palabras. Comunidades como la de Madrid han señalado ahora que no volverán a sentarse en una mesa de negociación con el ministerio, aun a pesar de haber dado marcha atrás a su iniciativa. El curso de implantación del nuevo proyecto será el de 2027 y 2028, pero está abierto a una reformulación ahora mismo por parte del ministerio. Una líder sindical del mundo sanitario ha sido grabada, el audio lo pueden encontrar ustedes en el periódico El Español, y en ese audio revela que da igual lo que les ofrezcan a los médicos, no van a deponer su actitud de huelga hasta que lleguen las elecciones de Madrid, con lo cual viene a reivindicarse un propósito claramente político. Es más, dice que no va a haber treguas y que esto va a continuar sí o sí hasta el momento electoral. Que quería que nos reuniéramos hoy porque evidentemente había que seguir con una huelga indefinida, pero de un día a la semana, hasta con la idea de hacer concentraciones de aquí a finales de abril. Probablemente esto sea una carrera de largo alcance. La idea que tenían era como dar una tregua en Navidades y en Semana Santa, y hemos dicho que no. Y semana intensa de contactos entre el gobierno ruso y varios líderes occidentales. Vladimir Putin ha justificado hoy los ataques al sistema eléctrico ucraniano en una llamada telefónica con el canciller alemán Olaf Scholz. El presidente ruso ha contestado a esa petición de Joe Biden de sentarse a negociar y ha dicho que su condición es que reconozca las regiones anexionadas a Ucrania. En el día 281 de guerra, los líderes mundiales parecen querer ayudar a Ucrania. Biden y Scholz intentan charlar con Putin en menos de 24 horas. El presidente de los Estados Unidos lanzó ayer, tras una reunión con Emmanuel Macron, su interés en sentarse a negociar. Estoy dispuesto a hablar con el señor Putin si veo que hay un interés en él de acabar la guerra. Todavía no ha dicho nada. Si es el caso, estaré encantado de sentarme con él. Putin, sin embargo, no está dispuesto. Por eso ha decidido hoy llamar a Scholz. En una llamada telefónica, primero abordaron temas sobre el gasoducto Nord Stream tras su sabotaje en verano, y después el ruso ha pedido revisar su postura sobre el conflicto. Vladimir Putin volvió a explicar con detalle los planteamientos fundamentales de Rusia en la operación militar especial y señaló la política destructiva de los países occidentales, incluida Alemania, que suministran armas al régimen de Kiev. El presidente de Rusia pidió a Alemania que reconsiderara sus planteamientos en el contexto de los acontecimientos ucranianos. Zelensky, por su parte, prefiere no hacerse ilusiones. Dice que Rusia solo detendrá los ataques cuando se quede sin misiles. Además, hoy Ucrania ha calculado que entre 10.000 y 13.000 soldados han muerto desde el comienzo de la guerra. Moscú confía en el desgaste. Continúan los ataques con misiles e infraestructuras eléctricas. Su intención es dejar sin gas a la población, ahora que por las noches la temperatura baja de los 0 grados. Su objetivo ahora parece ser Bakhmut, donde se ha centrado hoy el combate, mientras que en Jersón y Zaporilla el ejército ruso permanece a la defensiva. Un total de 64 soldados ucranianos están recibiendo adiestramiento militar en Toledo, en la Academia de Infantería que hay en Toledo. Están allí desde el pasado 14 de noviembre y dentro de 2 semanas volverán a su país y probablemente al frente. Eso sí, aquí les han enseñado, pues tan poco tiempo, no mucho, pero algo sabrán que no sabían, de tiro, de transporte de heridos o de primeros auxilios. Y entre tanto, en la Unión Europea ya hay consenso para limitar el precio del crudo ruso. Bruselas impondrá un tope de $60 al barril de petróleo ruso, mientras que en el gas todavía no hay acuerdo para topar ese precio.
Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado este viernes a un acuerdo para fijar un tope de $60 al precio del petróleo ruso. Una negociación que ha culminado a escasos 3 días de que entre en vigor el embargo a la compra de crudo ruso, aprobada formalmente en octubre. La medida está dirigida al petróleo transportado por mar y no afectará al que llegue a Europa a través de oleoducto, después de la excepción lograda por Hungría y otros socios europeos sin salida al mar, que aducen su gran dependencia del petróleo ruso. La Unión Europea ha logrado además un mecanismo corrector para lograr que el tope se revise periódicamente y se sitúe al menos en el 5% por debajo del precio de mercado. Las negociaciones para fijar un tope al precio del crudo ruso se han demorado durante semanas después de que Polonia y los países bálticos reclamaran un precio máximo muy bajo de $30 para así dañar las exportaciones de crudo ruso. Por otra parte, una mayoría de países de la Unión Europea han planteado este viernes 2 alternativas para limitar el precio de las compras de gas: establecer un tope dinámico o que éste se active al llegar a los 160 euros el megavatio hora frente a los 275 euros que propuso Bruselas. Esta propuesta dinámica es la preferida de países como España, pero también de otros del bloque como Polonia. Y este viernes arranca la operación salida por el Puente de la Constitución. Miles de españoles aprovecharán estos días para hacerse una pequeña escapada. Después de todo el tema del COVID, de haber cerrado y todo, ahora que se puede viajar, tengo muchas ganas. Nos vamos de Puente a México, nos vamos una semana. Lo tenemos programado desde hace mucho tiempo y nos vamos a Tulum, volamos hoy. Hay gente, de momento veo gente. Acabo de llegar, pero de momento veo gente. Bueno, acabamos de llegar ahora y está bastante lleno. Hemos llegado con tiempo por si acaso hay algún tema de retraso o lo que sea, pero estará bastante... Bueno, hay mucha gente, hay mucho movimiento por aquí. Yo creo que la gente este año va a aprovechar para salir y disfrutar el puente. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos un buen fin de semana, un buen puente para aquellos que estén a punto de empezarlo. Yo les veo mañana con una entrevista muy singular en Más se perdió en Cuba a José Amedo. Y dentro de nada con el gato en Ilumbe. En Ilumbe. Les dejamos con José Javier Esparza, con ese especial desde el restaurante Ilumbe. Que pasen buen puente.